comunicar el mensaje de Dios a otras personas. ¿Solo qué? Solo a través del control del Espíritu Santo se puede comunicar el mensaje de Dios hacia otras personas. Claro, porque a veces tu testimonio, solamente con tu testimonio, la gente Ya. ve que Dios está en ti. Solamente con tu testimonio, la gente se da cuenta de que Dios está en ti. Es triste que digan de mí, oiga bien, yo no voy a decir iglesia, porque el hermano Israel habla muy mal. Porque el hermano Israel siembra mucho chisme. Porque el hermano Israel siembra contienda, siembra pleito. Porque el hermano Israel es esto, lo otro. Eso es triste. Y más triste es si es verdad. Sí, porque de qué hablar siempre van a hablar, pero es verdad o no es verdad. ¿Me doy a entender? Una cosa es que digan que aquí se dicen, yo no voy a decir iglesia porque se predica la palabra muy fuerte. Amén, gloria a Dios. Me alegro. Eso quiere decir que esa gente no quiere saber nada de Dios. Que lo verdadero de verdad dice, por más fuerte que la palabra sea, ellos la reciben. Aleluya. Amén. Entonces, para que el mensaje llegue, tenemos que estar bajo la dirección del Espíritu Santo. El creyente tiene que dar frutos. Usted, todos tenemos nosotros que dar frutos. Si no damos frutos, nos perdemos. Porque hoy en día, usted se siente ahí tranquilamente. Usted escucha el mensaje de Dios. Pero como yo digo, imagínese usted, como estábamos hablando antes de algunos llegar aquí, que usted esté ese día en el juicio del gran trono blanco al lado de Jesús, haciendo los preparativos y todo para ese juicio. Hermano, y las personas que van a juzgar, que tú sabes que lo van a lanzar al lago de fuego, sea tu madre o tu padre. ¿Cómo tú lo ves? O lo más duro, que sea tu hijo o tu hija. Estoy hablando de cosas más fuertes. ¿Cómo tú lo ves? O que sean tus amigos o amigas. Y que tú misma o mismo, sabiendo tú que ya tú no puedes hacer nada, que esa persona vaya al lago de fuego por toda la eternidad, donde no hay pero que valga. Hoy lo descuido de hoy, en este tiempo, lo descuido de la vida en este tiempo, repercutirán en la eternidad, hermanos. Será algo muy doloroso. Por eso yo digo, a mí me da pena de la generación que viene ahora. Porque van a las escuelas y le inculcan totalmente concepto anti Dios. Y tú ves cómo los jóvenes cambian de que entran a las escuelas, a menos que no tengan una escuela cristiana. Y le den educación cristiana. Es así. Yo creo que hay que forzar a los niños a venir a la iglesia e inculcarle la palabra, aunque no quieran. Eso es lo que yo creo. Cuando sean hombres que se puedan independizar, bueno, ya eso es su problema, ya usted cumplió. Si el día de mañana se va al infierno, se lo lleva el diablo, usted no es culpable ante Dios. Y me da pena de esta generación que viene. Hermano, las cosas vienen duras y fuertes. Y vemos terremotos, tsunamis, todas esas cosas y guerra. Hermano, eso es ira de Dios. Eso es ira de Dios. Que se está acercando la ira de Dios. Y el chino está provocando la guerra, el chino. No, es que, hermano, la cosa se... No el coreano, el coreano. El coreano. Sí. La cosa, por eso es que tenemos que dar fruto. Hoy en día más que nunca tenemos que buscar a Dios. Los creyentes, mucha gente, los cristianos, hoy en día están más enfocados en lo material que en lo espiritual.
Cuando en realidad tenemos que estar buscando a Dios con más fuerza hoy en día. No perdernos un culto. Tenemos que tratar de llegar a tiempo. Tenemos que tratar de llegar a tiempo a los cultos. Tenemos que tratar a los tiempos de oración, a los tiempos de ayuno, a los tiempos de estudio, hermanos. Yo sé que es difícil, yo sé que es duro. Pero hoy en día tenemos que agilizar nuestra consagración a Dios. Porque Cristo viene. Hay muchas iglesias que han dejado de predicar que Cristo viene, Cristo viene. Amén. Y hermano, Dios viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y una iglesia que está manifestando el fruto del Espíritu Santo. Que está bajo el control del Espíritu Santo. Una iglesia que le obedece, que le ama verdaderamente. El ejercicio A y B, ¿lo hicieron? Pero hay otro. El cuadro este primero. Léalo. Complete. Complete el siguiente cuadro con la lista de los actos de la naturaleza pecaminosa y las actitudes de aquel que es gobernado por el Espíritu Santo. Columna A, actos de la naturaleza pecaminosa. Columna B, actitudes del que es gobernado por el Espíritu Santo. La Amén. columna A, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. La columna B, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ok, yo voy a leer de nuevo capítulo 5 de Gálatas, versículo 16 hasta el 26. Dice así. Digo pues andad en el Espíritu. ¿A quién le está hablando? A creyentes. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si soy guiado por el Espíritu, bendición, oiga, pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, oiga, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Ahora la del Espíritu, hermana. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, tiene que manifestarse el fruto, ¿no? Amén. Si usted es creyente, tiene que manifestar el fruto del Espíritu. Por eso, por más duro que sea la palabra, el que tenga el Espíritu, dice amén. ¿Quién fue el que más predicó del infierno? Jesucristo. Hoy en día, este mensaje lo quieren hacer obsoleto. Quieren sacar el mensaje del infierno de las Escrituras. Hermano, el infierno o la doctrina acerca del infierno es una doctrina fundamental de las Escrituras, ¿sabía? Amén. Se tiene que predicar y enseñar acerca del castigo eterno. Por eso esto es algo serio. No podemos estar jugando con algo que es la eternidad. Por eso vuelvo y repito. Sería duro que usted esté ante el juicio del gran trono blanco, allí, parada, vestida de blanco y todo, y la persona que Dios tenga que juzgar sea su madre, que usted sabe muy bien que la van a lanzar al lago de fuego. Sería duro, ¿no? ¿Es duro, no? O que yo esté ahí y yo vea a mi madre, que la van a lanzar al lago de fuego. Sería duro. O que usted vea a Jeffrey por su descuido.
No, esto es algo serio, nos reímos. Pero esto es algo serio. Si usted o yo no doy fruto, el árbol que no da fruto, ¿qué? Es cortado y echado ¿dónde? Al fuego. Entonces, esto es para todos los creyentes. Cristiano chismoso. El chisme del diablo. Si usted es un chismoso, yo soy un chismoso. Y no me arrepiento, no se arrepiente. ¿A dónde voy? Seamos sinceros, hermano. Dios es. No, pero Dios es. Dios es santo y sin santidad Nadie verá al Señor. nadie verá al Señor. Y Dios todo lo ve. A Dios nadie se le escapa. Dios conoce lo más íntimo de nuestros corazones. Si verdaderamente estamos arrepentidos o si estamos jugando si pensamos que estamos jugando. Que nos estamos autoengañando nosotros mismos. A Dios nadie lo puede engañar. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, ¿qué? Tarde o temprano tú vas a cosechar lo que tú estás sembrando. Si usted está sembrando para la carne, ¿qué va a cosechar? La muerte. Si usted está sembrando para el espíritu, ¿qué va a cosechar? Vida eterna. Amén. Entonces, por eso yo digo, tenemos que ponerle atención a lo que Dios nos ha dado. Amén. Esto es algo serio. El evangelio no es un juego. El evangelio no es una religión. El evangelio es una relación con Dios Padre a través de Cristo bajo la dirección y la obediencia a la palabra de Dios. Esto es algo serio, hermano. Esto es algo serio. Ejercicio 17. Lea Romanos 8, 1 hasta el 8. Vaya y conteste esa pregunta. Describa nuestro estado cuando somos gobernados por nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando usted es gobernado por su naturaleza pecaminosa, óigame bien, ¿cómo es que a un cristiano le pesa orar? ¿Por qué te pesa orar? Un ejemplo estoy dando. ¿Por qué un creyente no quiere venir a los estudios? ¿Por qué un creyente no quiere venir a la vigilia? ¿Por qué un creyente no quiere venir a las oraciones? ¿Por qué? ¿Por qué se le hace pesado? Seamos sinceros. Cuando un cristiano está en ese estado, ¿está bien? No. Está mal. Está mal. Eso quiere decir que ¿sabe lo que está dando indicio? Muerte espiritual. Está dando indicio de muerte espiritual. Algunos dicen, no, porque vamos a decir como ejemplo, tengo una edad complicada. No. Aunque esté en la edad que esté, si él se muere en esa condición, ¿para dónde va? Él no pierde su libre albedrío. Esto es algo serio. Y siempre lo voy a decir. O nos lleva a Cristo o nos lleva el diablo. O nos vamos con Cristo o nos vamos con Satanás al infierno por toda la eternidad. Esto es algo serio. Yo lo digo así mismo tajante. Para que el día de mañana, cuando estemos ante Dios, Israel te lo dijo bien claro. Más claro de ahí, nadie te lo pudo decir. Por eso no le caigo bien ni al diablo ni a mucha gente. Sí. Entonces, Romanos 8. Vamos allá. Romanos 8. ¿Qué dice Romanos 8 del 1 hasta el 8? ¿Qué dice? Dice así en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Viviendo en el Espíritu. Sí, amén. Ahora pues, ninguna condenación hay Oiga esto. para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Páreme ahí. Ahora pues, ninguna condenación hay Para los que están en Cristo. para los que están en Cristo, los que no andan conforme a qué. A la A la carne. carne. Conforme a la carne. Pero ahora, y si usted está en Cristo y anda conforme a la carne,
A bajo condenación. Está duro. Y muere en ese estado. Ah, no, porque, como dicen algunos, es que el hombre de Dios no muere en ese estado. ¿Tú sabes cuánta gente ha muerto, cristiano muerto en pecado? ¿Eh? ¿Sabes cuántos pastores, evangelistas, misioneros, maestros están allí cogiendo fuego? Que conocían la Biblia en griego, hebreo, arameo, latín. Que habían recibido palabras grandes de Dios. Están allí, en ese lugar de tormento, ardiendo, cogiendo fuego. Esto es para que nosotros nos pongamos a pensar. Óigame bien, el infierno es real. Jesucristo vino a este mundo, pagó un precio muy caro para librarnos a nosotros de esa condenación eterna. Y hoy en día tengamos ¿qué? Vida eterna. Porque el Padre a nadie juzga, sino que ha dado todo el juicio a su Hijo, para que todo aquel que honre al Hijo, honre al Padre. Así como el Padre es honrado, sea el Hijo también honrado. Y aquel que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo ha enviado. Pero la hora llega, y ya llegó, donde las personas que estén allá afuera, o los cristianos, que obedezcan la palabra, vivirán, recibirán vida eterna. Oye, escuchar la palabra y hacerla. No ser creyente simplemente de silla. Hay que ser hacedores. Oiga, dice bien claro, los que no están, ¿qué? Diga, varón. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Conforme a qué? Al Espíritu. ¿Conforme a qué? Al Espíritu. ¿Y qué es andar conforme al Espíritu Santo? Andar conforme al Espíritu Santo es obedecer las Escrituras. Obedecer la palabra. Mira lo que dice San Juan. Yo se lo voy a leer siempre. Mientras yo soy el pastor de esta iglesia, siempre se lo voy a estar leyendo. San Juan 5. Oiga lo que dice. San Juan 5. Espera, 5 no. Pienso que 16, 14. Vamos a ver. 14. San Juan 14, 21. ¿Qué dice? Se lo he leído muchas veces antes de seguir con Gálatas. ¿Qué dice? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ah, ¿cómo fue? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No diga que usted ama a Jesús o yo. No digamos que amamos a Jesús si no guardamos su palabra. Somos mentirosos. Somos hipócritas. No, yo amo a Jesús, pero no guarda su palabra. Entonces era un mentiroso, era un hipócrita. ¿Cree que seamos sinceros con nosotros mismos? Y lo que nos sintoniza, si nos están sintonizando. Seamos sinceros con nosotros mismos. Si yo digo que amo a Jesús y no vivo su palabra, ¿entro al cielo? No. No entra, ¿verdad que no? Siga leyendo para que usted vea. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. 23, léalo también. 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guarda. Y ¿El que me ama qué? mi palabra guarda. Siga. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Versículo 24. Oiga El ahí. que no me ama no guarda mis palabras. ¿El que no qué? Me ama. El que no me ama. El amor de Dios no se circunscribe en que usted, en que usted ama a Dios, no se circunscribe de palabra, es de hecho. En la obediencia a su palabra. Y esto es para todos nosotros. Y para los que nos sintonizan. ¿No están sintonizando, Marte? La iglesia directo, la iglesia misma. ¿Sí? Ok. No se escucha. Dice por ahí que no se escucha. Hay problemas con diablo, suelta el internet, ¿qué es lo que pasa? En nombre de Jesús. Oh, pero bueno, ¿y qué? Suelta el audio, diablo. Suéltalo. Entonces, aquí, oiga bien. Tenemos que obedecer y dar fruto. Sigamos ahí en Romanos, varón.
El versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8. Sí. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Páreme ahí. Si usted es creyente, usted está pensando solamente en trabajo, pensando solamente en dinero, pensando solamente en casa, Bueno. pensando solamente en las cosas terrenales, ¿de quién usted es? De la carne. ¿De lo terrenal o no? Terrenal. Oiga, una cosa es que usted trabaje y con la ayuda de Dios usted consiga la cosa y usted lo tenga secundario. Eso se entiende. Pero eso no es lo primordial en su vida. Porque hoy en día el hombre está en una carrera por lo material a cualquier costo. Aún en la iglesia se ha metido ese espíritu del diablo del materialismo, que ha llevado a muchos cristianos, hermanos, a desubicarse en cuanto a la visión y el plan de Dios para con su vida, y en el propósito de Dios para con su vida. Y tú ves muchos creyentes que tú no sabes, ¿dónde está fulano? Yo no sé. Está trabajando. Y no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para ayunar, no tiene tiempo para estudiar la palabra de Dios, no tiene tiempo para nada. Solo trabajando. Cristo viene, dime. Se queda trabajando. Así mismo te queda trabajando. Y va a trabajar después para Anticristo. ¿Me doy a entender? Porque si tú no tienes tiempo para Dios, dime qué tiempo. Óigame bien, iglesia Juan 14:6, escuche esto bien lo que le voy a decir. Jesucristo dijo, cuando menos lo esperen, Él va a aparecer. ¿Sabes lo que está diciendo? Te voy a dar una sorpresa. Amén. ¡Hey! Llegué. Como ladrón en la noche. Te voy a dar una sorpresa. ¿Sabes? Te voy a dar una sorpresa. Ahora es que la iglesia tiene que santificarse. En estos tiempos tan peligrosos. En estos tiempos de apostasía, de engaño, de error. Como, miren lo que está pasando a nivel mundial en las iglesias. Hay un grupo delincuencial dentro de las iglesias. Una mafia cristiana que está robando. Que están enseñando, engañando. Que están hostigando. Defalcando. Quebrando el bolsillo a los inocentes, hermanos. Y hoy en día hay que predicar la verdad y guardarse en santidad. Porque Cristo va a venir a levantar su iglesia. Amén. Amén. Y si usted está centrado en lo material, si la iglesia se centra únicamente en lo material, va a tener serios problemas cuando Cristo venga. Porque yo te voy a decir una cosa, es una técnica del diablo que tú tengas que trabajar y trabajar aquí, trabajar allí, trabajar aquí. Cuando viene a estar tan explotado, tan cansado, no tienes fuerza ni siquiera para orar, que cuando te arrodillas hasta te duermes. Con la excusa, no, hermano, que yo tengo que trabajar. Si tú tienes, todos tenemos que trabajar, eso se sabe. Pero poner el trabajo como un Dios te va a llevar el diablo del trabajo por ahí. Donde no hay tiempo para Dios, donde no hay tiempo para la palabra. Cristianos domingueros que también vienen los domingos, porque están tan atareados, tan sofocados, tan hostigados en lo terrenal, que ya no tenemos tiempo para solamente los domingos. Y llegan a los domingos y hasta se duermen. Ni deseo tienen ni para arrodillarse. Eso es una señal de muerte espiritual, ¿sabía? Sí. ¿Sabía? Porque cuando usted tenga ese fuego del Espíritu, usted no se pierde un culto. Usted llega al culto y se tira de rodillas. O venga, hermano, vamos a orar. ¿O no? Vamos a orar. En su casa, ahí, esa oración no puede fallar. Amén. Aleluya. Hay un retiro. Usted busca hacer lo imposible para llegar a ese retiro. Hay una vigilia, hacer lo imposible para tener esa vigilia. Hay un estudio, usted hace lo imposible para tener ese estudio de la palabra.
Pasión por la cosa de Dios. Exactamente. Pero ¿qué pasa hoy en día? La gente está muy enfocada y es una técnica del diablo. Óigame bien. No deje que el diablo te amarre, te envuelva. Hay que trabajar, no me malinterprete. Pero no te vaya al exceso de que el trabajo venga a ser tu Dios. Como en Estados Unidos, mi hermano. La gente en Estados Unidos. Oye, la gente cocina semanalmente. En Estados Unidos. Una vez a la semana cocina, porque no hay tiempo para cocinar. Trabajo, hasta 3 trabajos tiene la gente. ¿Qué tiempo tienen para buscarle a Dios? Pregunto, ¿qué tiempo tienen para buscarle a Dios? No hay tiempo. Lo material. Lo material. La gente lo que quiere es lo material. Está enfocado en lo material. En el dinero, hermano, el dinero va a desaparecer con todo. Oye, dice la palabra que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La gente se afana tanto. Claro, óigame bien. No estoy diciendo que no se va a trabajar. Se tiene que trabajar, pero no poner el trabajo como si fuera el Dios. Y si usted está enfocado en lo terrenal, usted no está en lo espiritual. Por más sonrisita que usted tenga, por más aleluya que usted diga, usted está en lo terrenal. Del labio este pueblo me alaba del labio, pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Amén. Su corazón está lejos de mí. Porque, observe, hoy en día en las iglesias no se predica acerca del arrebatamiento, muy poco están predicando. Hoy en día no se predica acerca del pecado, muy poco están predicando. No, que tú tienes que ser bendecido, que tú tienes que ser prosperado. Ok, hermano, Dios bendice y Dios prospera, eso se sabe. Pero el deber de cada pastor, maestro, evangelista, lo que sea, es dirigir al pueblo a lo espiritual, a la persona de Cristo, a la obediencia a la palabra. Sigamos leyendo para que usted vea. Dice el versículo 5, ¿no? Sí. Ya, ahí vamos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Párame, ¿cómo tú vas a pensar en la cosa del espíritu si tú estás centrado en lo terrenal? ¿Cómo? Explíqueme cómo. No puedo. Corriendo para allá, corriendo para acá, corriendo para allá. Dime, ¿cómo? ¿Cómo tú vas a pensar en las cosas espirituales si tú estás en lo terrenal? ¿Cómo? Si tú estás centrado únicamente en lo terrenal. Hermano, si Cristo viene, ¿tú crees que una persona así se va a ir? Cuando la iglesia tiene que estar enfocada en el arrebatamiento. Amén. Cuando la iglesia tiene que centrarse únicamente en la consagración a Dios, en la obediencia a su palabra. Esto es algo serio. Esto es algo serio. Esto es algo serio. Tiene que tener el espíritu obligado porque si no... Es que, hermano, es que no hay otra opción, no hay otra. Por eso usted tiene que ponerse, decidir en su mente claramente esto. Ok, mi familia yo la amo y todo. Ok, mis hijos, ok, yo lo amo y todo. Ok, pero su relación con Dios, hermano, nadie puede venir a interferir eso. Amén. Amén. Nadie puede venir a quitarle esa bendición a usted, No hay reemplazo. ni a mí. Porque oiga lo que le voy a decir, vuelvo y repito, la salvación es individual. La salvación es individual. ¿Usted ve? Por ejemplo, si usted tiene un hijo, hay una edad donde ya usted tiene que dejarlo decidir. Pero mientras el muchacho sea un niño, de que esté creciendo y sea un niño, usted tiene la obligación de llevarlo y enseñarlo y guiarlo en la palabra. Esto no es que yo no quiero ir, usted va para la iglesia y punto y se acabó. Cuando usted sea grande, usted se va. Claro. ¿Usted me entiende? Sí mismo. Sí, de verdad. Ya. Usted quiere hacer su diablura, pues entonces usted quiere servirle al diablo, pues vaya a servirle al diablo entonces. Pero en esta casa aquí se sirve a Jehová, a papá Dios. Usted quiere ser un delincuente, un fuma droga, fuma juca, váyase para allá afuera, váyase al diablo. ¿Usted quiere eso? Váyase al diablo entonces. Aquí en esta casa se sirve al Dios Todopoderoso. Amén. Usted no quiere, allí está la puerta. Que Dios le bendiga, oraremos por usted, pero si usted quiere que el diablo se lo lleve, bueno, porque te lleve. Punto. Porque la gente piensa, no, pero, no. Hermano, Dios pagó un precio muy caro en la cruz del Calvario por sus hijos.
Dios llama a la gente con misericordia, pero si la gente no quiere, porque se lo lleva el diablo entonces. Porque la misma Biblia lo dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira y sean condenados juntamente con ella. Segundo Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 hasta el 12. Como le dijo Josué al pueblo de Israel, ustedes quieren servir a los dioses, a los Baales. Váyanse. 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 Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ahí es. ¿Qué tanta niñería con la gente? No, que yo no voy a la iglesia porque allí se predica el infierno. Pues arrepiéntete entonces. Sí, no. Arrepiéntete. Eso quiere decir que tú no te has arrepentido. Porque si tú le tienes miedo a esos mensajes es porque tú no te has arrepentido. Amén. Porque cuando vienen esos mensajes fuertes, dice, gloria a Dios, santidad a Jehová. ¿O no? Porque sin santidad nadie le verá. Nadie. Nadie le verá. Ni mamá. Entonces aquí dicen, porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Aleluya. ¿En qué tú estás pensando? ¿En el Padre? ¿En qué tú estás pensando? ¿En Jesús? ¿En qué tú estás pensando? ¿En el Espíritu Santo? ¿En qué estamos pensando? ¿En la obediencia a su palabra? ¿O estamos pensando en lo terrenal? En los millones, la casa, el dinero, la mujer, el lujo, la fama, el orgullo, la altivez, la soberbia, el chisme, la contienda, el pleito, la vanagloria de la vida, y los deseos de este mundo. ¿En qué estamos pensando? Sigamos. Dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Porque hay cristianos que no tienen paz. Aleluya. Dígame. Porque hay cristianos que no tienen paz. Paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud Amén. que solo pueden comprender los amados del Señor. Paz, cuán dulce paz. Amén. Amén. Entonces, hermanos, ¿tú sabes por qué hay cristianos que no tienen paz? Porque están en el corre detrás de lo material. Corre, para allá y para acá, para allá, para acá, para allá. Y están así. Y tú ves que, ay, tengo taquicardia. Ay, tengo taquicardia. Ay, y te fuiste, lógico que te vas. Pero ese papito no es. Entonces, dejate lo terrenal. Y cuando dice que va para el cielo, se le dice, no, espérate, tú no entras aquí. Te pierdes también. Porque usted va concentrado en la carne, en lo material solamente. ¿Qué tiempo tú me dedicaste a mí? Te va a decir el Señor. Señor, pero yo, sí, pero ¿qué tiempo me dedicaste? Amén. Yo te llamé varias veces, pero tú te fuiste detrás de los materiales. Entonces, la muerte es ocuparse de lo terrenal de la carne. Esto es algo serio. Gente cristianos orgullosos, altivos y soberbios. El orgullo es del diablo, ¿sabía? Si tú eres un cristiano orgulloso, tienes que arrepentirte. Todo cristiano, pastor, evangelista, apóstol o misionero, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, y toda clase de cristiano que está lleno de orgullo. Varón, se está grabando eso. Ya lo tomate. Gloria a Dios, aleluya. Sí, pero tú tenías que llevárselo para allá, varón, lo podía llevar. Entonces, el ocuparse de la carne es la muerte, hermano. Lo terrenal. Lo terrenal. ¿Y qué están haciendo hoy en día los cristianos mayormente? ¿Ocupándose en qué? No se están la mayoría están ocupados en lo material. Ven a pactar con Dios, que Dios te va a bendecir con los millones, que Dios te va a bendecir con esto, hermano. Y eso lleva al hombre de Dios a ser orgulloso. Todo pastor que es un orgulloso tiene que arrepentirse. El orgullo es un pecado diabólico.
Dios mira de lejos a los orgullosos. El original de entender que no lo soporta. Gente orgullosa, altiva y soberbia, por más que sean líderes, si no se arrepienten, van para el infierno. El orgullo es un pecado. Óyeme, Lucifer cayó. Versículo 7, ¿qué dice? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Páreme ahí. Entonces, cuando yo veo por la naturaleza caída, pecaminosa, ¿de quién yo soy enemigo? De Dios. Soy enemigo de Dios. Ahora, tengo problemas con mi hermano. Le guardo rencor. Hablo mal de él. Lo critico. Le hago la vida imposible. Y soy cristiano, Dick. ¿De quién yo soy enemigo? De Dios. De Dios. ¿Y si muero en esa condición? No, hermano, seamos... Si muero en esa condición, ¿para dónde voy? Infierno. Para abajo. Para el infierno. Me pierdo. No perdona a otra persona. ¿Para dónde voy? Infierno. No lo dicen, tienen como miedo. No, yo lo digo, déjame ayudarte para el infierno. Si tú no perdonas, yo no perdono. Y usted que me está sintonizando, si usted no perdona, usted va para el infierno. Punto. Derechito. Derechito. Porque si tú no perdonas, ¿cómo Dios te va a perdonar a ti? Ya, amén. Dios no te puede perdonar. Si Cristo perdonó, uno tiene que perdonar. Si tú no perdonas, Dios no te puede perdonar. Entonces, el punto es que mucha gente en las iglesias tienen falta de perdón, tienen rencor, odio, tienen raíz de amargura, contienda, pleito en su interno ser, no son libres, viven amargados. Hermano, eso te puede llevar al infierno. Separarte de Dios. Cristo perdonó allí en la cruz del Calvario y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen allí en esa situación de agonía. Si vivimos por la carne, nos constituimos enemigos de Dios. Dice la palabra. Siga, varón. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Oye, son enemistad. Se oponen a Dios. Oye, se oponen y no se sujetan. Ni pueden agradar a Dios, hermanos. Esto es fuerte. Esto es fuerte. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden agradar a Dios. 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y los que viven según la carne no pueden ¿qué? Agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Si usted es pastor, quien sea, lo que sea, que me esté mirando por ahí, por ese internet, si usted anda conforme a la naturaleza pecaminosa, hermanos o amigos, quien quiera que sea, si usted lo está haciendo, dice la Biblia, capítulo 8 de Romanos, versículo 8, que usted no puede agradar a Dios. Y si usted no agrada a Dios y muere en esa condición, no es asustando lo que estoy, usted se va al infierno. Lamentablemente. Y yo que te estoy predicando, si no me guardo para Dios, si no me consagro, si no vivo en santidad, me lleva el diablo. Me voy al infierno también. Esto es algo serio. El evangelio es algo serio. Por eso fue que el Padre envió a Jesús a morir por nosotros. Por eso es que la ira va a venir sobre esta humanidad, hermano.
El hombre está lleno de pecado, de maldad, abuso, droga, delincuencia, homosexualismo, lesbianismo, prostitución, toda clase de pecado, alcohol, toda cosa diabólica se está dando hoy en día. Y la gente no se quiere arrepentir. Se dan a los deseos de la carne, no agradan a Dios, están en enemistad, son enemigos de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La ira de Dios vendrá. Yo escribí un artículo y la gente dice, y algunos dicen, bueno, yo dije, cuando la ira de Dios venga, no lloren, ni griten tampoco. Porque es justo que venga la ira de Dios. Hay demasiada maldad en esta tierra. Hay demasiado pecado en esta tierra. Ya la tierra no aguanta más, hermano. Demasiado. El hombre se está yendo demasiado lejos. Y Dios tiene que frenar esta locura que está pasando aquí abajo. Y los cristianos se están desviando. Aún los cristianos se están desviando de la maldad que hay en la tierra. El juicio viene y es eminente, y de que viene, viene. Dice la Biblia que serán como estopa. Será como un fuego, como que lo va a abrazar el fuego. Y dice que no le dejará ni raíz ni rama. Porque la ira de Dios viene, y ¿quién podrá quedar en pie? ¿Quién? Nadie. Eso de terremoto va a aumentar. Eso de guerra va a aumentar. Eso de hambre va a aumentar. Las cosas se van a poner peor por la maldad del hombre. Porque el hombre no se quiere arrepentir. Aún los mismos creyentes no se quieren arrepentir. Mira la iglesia cómo está. Mira la basura del diablo que se ha metido en las iglesias. La doctrina diabólica y satánica que se ha metido en las iglesias. El diablo se ha metido en la iglesia de Jesucristo. Robo, delincuencia, falsa doctrina, engaño, falsedad, hipocresía. Toda clase de aberración del diablo se ha metido en la iglesia. Hasta iglesias de homosexuales hay. ¿Tú crees que Dios se va a quedar de brazos cruzados? Si Dios mandó fuego sobre Sodoma y Gomorra y quemó a Sodoma y Gomorra, la pulverizó con el fuego eterno. Mira lo que pasó en el tiempo de Noé. Vino un diluvio y arrasó con todo. ¿Tú crees que Dios se va a quedar de brazos cruzados? ¿Tú crees que Dios se va a quedar de brazos cruzados? Cuando una mujer mata a su propio hijo en su propio vientre, como si fuera un animal. Porque no, yo hago lo que yo quiera con mi cuerpo. Esa vida no es tuya. Esa vida es de esa criatura que Dios se la dio. Y tú esos médicos que cogen, hermano, yo vi ese proceso, lo succionan, lo desbaratan, lo destruyen al niño en el vientre de la mujer. ¿Tú crees que Dios se va a quedar de brazo cruzado? Los japoneses saben eso muy bien. Esa gente que adoran al dragón, al diablo y toda esa gente, Dios le envió un diluvio, le envió un tsunami fuerte, un terremoto de 8 puntos y algo, casi 9. Y después le envió un tsunami. Para que entiendan. Y después vienen los científicos, no, porque la placa arquitectónica, no, fue un juicio de Dios. Mira la inmoralidad que hay. El pecado que hay. Tú le hablas a la gente de Dios y te quieren hasta dar golpes. ¿Tú crees que Dios se va a quedar de brazos? No, el fuego. Es que el fuego va a caer. Los juicios van a venir, los tsunamis van a aumentar, el hambre, la guerra, la pestilencia, las enfermedades, van a venir, la ira de Dios caerá sobre la tierra por la maldad del hombre y el pecado del hombre. Por eso fue que Dios envió a Jesucristo para restaurar este mundo, pero no quieren. Y Jesús dijo, será como en los tiempos de Noé. Solo se salvaron 8, son muy pocos los que se van a salvar. Muchos son los llamados y pocos los escogidos.
Y los cristianos mismos están en la misma, los mismos cristianos están descuidando. Cuando en realidad la iglesia debería estar en un nivel de santidad enorme. Ahora la iglesia lo que está es viviendo o buscando las cosas materiales de este mundo. Los hombres deben predicar que Cristo viene, que el juicio viene. Lo que están predicando es ser rico, ser millonario, viven en jet privado, tengan jet privado. El diablo se lo va a llevar todo si siguen así. No pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. No podemos agradar a Dios. No podemos si vivimos en la carne. La basura del diablo que se está predicando en las iglesias hoy en día. En vez de predicar, hoy en día tú no puedes predicar del infierno porque eso es muy fuerte. El infierno es real y todo el que no se arrepienta va para el infierno. Todo creyente que no viva por la palabra va para el infierno. Toda persona que no se santifique, que no se purifique, que no agrade a Dios, va para el infierno. Esta es la realidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Versículo 8, léalo de nuevo, varón, a fuerza. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y los que viven según la carne, Romanos 8:8, no pueden agradar a Dios. No pueden. No pueden. Ni van a poder. Dice 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si usted ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu, es lo lógico que usted sea guiado por el Espíritu bajo la obediencia a la palabra. Obediencia a la palabra. Obediencia a la palabra. Que hay mucha gente que dicen que aman a Dios, pero no obedecen la palabra. Son unos mentirosos. Mienten y la verdad no está en ellos. Y se están engañando a sí mismos porque a Dios nadie lo puede burlar. Nadie. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo que cosechará. Describa nuestro estado cuando somos gobernados por nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué? Nuestra mente desea agradar la naturaleza pecaminosa. No podemos agradar a Dios. Punto. No podemos agradar a Dios. No podemos agradar a Dios. Aquí hay dos caminos. O usted se arrepiente y vive para Cristo en santidad de verdad, en obediencia a la palabra, bajo la guía del Espíritu Santo, y ama a Dios verdaderamente en obediencia a la palabra. O usted se da a la naturaleza pecaminosa y se somete bajo el poderío del diablo y se va al infierno. ¿Esto es cielo o es infierno? No hay término medio. Aquí no hay término medio. Si alguien te está predicando y enseñando un término medio, es un hijo del diablo. Es un satánico. Es un hijo del diablo, no hay término medio. Está el cielo y está el infierno, punto. Por eso fue que Cristo vino a morir. Para que la gente entienda claramente que solo a través de Él tenemos la vida eterna. Juan 14:6. Jesucristo dijo bien claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Punto. Amén. Nadie. Gente adorando, prendiéndole vela a los cuadros que llaman, esos son demonios. Di que santos, esos son demonios. Prendiéndole vela a unos cuadros ahí, son demonios. Adorando a María. Esto es algo serio, hermanos. Por eso yo digo, tenemos que pensar muy bien que si el Padre, así como el Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario de una manera, y esa muerte tan cruel y dolorosa allí, hermano, esa muerte
aterradora. Eso fue aterrador allí en la cruz del Calvario. Todo se puso oscuro cuando Jesús estaba ya colgado en la cruz. La ira del Padre vino sobre él. La ira del Padre vino sobre Jesús. Hermano, todos los juicios que tenían que venir sobre nosotros vino sobre Jesús. Todo el dolor que nosotros teníamos que sufrir vino sobre Jesús. Tenemos que entender entonces que hay un gran problema para la raza humana. La raza humana tiene un gran problema. Y es que si no se arrepiente, como dijo el mismo Señor, todos perecerán de igual manera. Por eso tenemos que vivir en santidad. La santidad genuina. La santidad verdadera. La santidad del Espíritu, que es desde adentro hacia afuera. Amén. Entonces, nuestro estado es que si vivimos por la naturaleza pecaminosa es que no podemos agradar a Dios. ¿Cuál cambio ocurre cuando somos gobernados por el Espíritu? ¿Cómo? Agradamos a Dios. Agradamos a Dios. Si nosotros nos sujetamos a la obediencia a la palabra de Dios, es muy importante entender que vivir en el Espíritu no es hablar en lengua. Y hay que hablar en lengua. Amén. Vivir en el Espíritu no es danzar, hay que danzar en el Espíritu. Amén. Vivir en el Espíritu no es que usted sea una persona. Vivir en el Espíritu es obedecer las Escrituras, obedecer la palabra de Dios. Eso es vivir en el Espíritu. Porque muchos le dirán al Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, en tu nombre sanamos los enfermos. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué le va a decir el Señor? Apártense de mi maldito, no lo conozco. No lo conozco. Vivir en santidad es obedecer las Escrituras. Vivir en el Espíritu es obedecer las Escrituras. ¿Por qué? Porque hoy en día los cristianos que hay un hombre que sana a los enfermos. Amén, gloria a Dios, eso es un don del Espíritu. Pero cuidado, hay que tener discernimiento del Espíritu también. Amén. Amén. No, porque allí hay un profeta. Amén, ok. Pero cuidado. Porque hoy en día hay muchos profetas falsos. Y óyeme, la iglesia no ha entendido en el tiempo que estamos viviendo. Señores, estamos viviendo en el tiempo de la apostasía, del engaño, del error, del robo, del saqueo a la iglesia de Jesucristo. Oye, el diablo se nos ha metido en las iglesias. Con doctrinas falsas, con falsos maestros, falsos apóstoles, falsos evangelistas, falsos pastores, gente asalariadas, gente que lo que está buscando es el dinero, que no le importa las ovejas ni el bienestar de los demás, sino el dinero, la posición y la fama. ¿Tú crees que esa gente agradan a Dios? ¿Tú crees que Dios se va a quedar de brazos cruzados? No, no creo que no. Viene juicio sobre la tierra. Viene fuego. Fuego ardiente. Viene la ira de Dios sobre la faz de la tierra por el pecado del hombre. Que Dios tenga misericordia. Ya la tuvo. En Cristo Jesús. Dios lo que está esperando es una respuesta del ser humano que se arrepienta. Para concluir esta lección, lea Lucas 4, vaya a Lucas 4, versículo 18 hasta el 19, aleluya. Y a su nombre. Gloria. Oye, pero ven acá. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cómo fue? El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor tiene que estar ¿sobre quién? Sobre nosotros. Ahora otra cosa, otro problema que tenemos es que las iglesias han quitado el Espíritu y se ha puesto el hombre. Cuando el Espíritu Santo ha sido enviado por el Padre y por el Hijo para administrar la iglesia, para guiar a la iglesia a toda la verdad, para enseñar a la iglesia la verdad de Cristo. Es el Espíritu Santo, el Paracleto, el Maestro. Es el Espíritu Santo, el Consolador. Es el Espíritu Santo, aleluya. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y el Espíritu del Señor, aleluya, nos enseña.
¿Qué dice? Siga, varón. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Buena qué? Buenas nuevas a los pobres. Y cuando te están enseñando malas noticias. Buenas nuevas del cielo. Amén. Del cielo. Aquí en el tentagramatón del Señor la palabra es la buena nueva del cielo. Pero cuando te están enseñando tergiversaciones, falsa doctrina, idea preconcebida de hombres. Cuando te están enseñando toda esa basura del diablo, esa doctrina demoníaca. Dice, buena es nueva del cielo. Pero cuando te están enseñando una doctrina infernal, por eso muchos líderes están arrastrando a todos miles hacia el infierno, hacia las cavernas infernales, hacia las oscuridades eternas, a las tinieblas eternas. Siga. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿A predicar qué? El año agradable. Agradable. Y cuando dice el año agradable del Señor, ¿de qué está hablando? Está hablando. Oye, el año agradable, se recuerda que el sacerdote entraba una vez por año al lugar santísimo. Y salía de allí y tenía un año de perdón, hermano. Aleluya. El año agradable del Señor. ¿Y qué pasa aquí? Que desde Jesucristo hasta la que la iglesia sea arrebatada, se está predicando el año agradable del Señor. Amén. Amén. Porque el año agradable no es simplemente un tiempo, en el Antiguo Testamento era un tiempo. Pero ahora es desde que Cristo murió y resucitó hasta que venga por su iglesia en las nubes. Se está predicando el año agradable del Señor porque estamos en el tiempo de la gracia, de la misericordia, de piedad, de perdón. Donde el hombre puede venir. Claro que hay algunos países donde hay ciertas restricciones, pero aquí en Occidente tenemos más libertad. Nuestros países latinoamericanos tenemos libertad de venir, ir a una iglesia, sentarnos a escuchar la palabra de Dios. Pero llegará el momento cuando la iglesia sea arrebatada, que Dios saque a su iglesia, hermano, que el anticristo se levante, después que primero la iglesia está arrebatada, después el anticristo se levante, y aquí viene el punto. Allí la gente va a tener que tomar una decisión, por Cristo o por el anticristo. Y no va a ser fácil. Sí, yo sé que miles se van a convertir, pero van a tener que pagar con su vida. Serán torturados de la manera más cruel y espeluznante que tú no te puedes, y aterradora que tú no te puedes imaginar. Hermano, y el gobierno del anticristo, eso está establecido. La marca de la bestia, eso está a la vuelta de la esquina. Esto es algo que viene. Y es imparable porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir la palabra de Dios. Entonces, la iglesia tiene que predicar el año agradable del Señor, que hay misericordia, que hay piedad, que hay perdón, que hay restauración, que hay reconciliación en Cristo, que hay arrepentimiento, que hay conversión, aleluya, que hay un levantamiento en Cristo, aleluya, que en Cristo Jesús es que tenemos la solución. Cristo Jesús es la solución para la raza humana. Amén. Entonces, ¿qué se está predicando hoy en las iglesias? Ven, siembra, que Dios te va a bendecir con un par de millones, ven a pactar con Dios. Ven a recibir tu milagro. Primero pon una ofrenda de tanto y ven a recibir tu milagro. Eso es lo que se está enseñando hoy en día en las iglesias. Esa basura del diablo. Esa basura del diablo. Eso del diablo. Porque son las almas que van al infierno. Y esto es algo serio. Aquí se está lidiando lo eterno. Se está lidiando lo eterno. Vuelvo y lo repito. Imagínate tú que estemos ante el juicio del gran trono blanco. Tú estás bien vestido de blanco, glorificado, un cuerpo glorificado. Y que Dios llame a uno de los perdidos que va a ser juzgado. Imagínate tú que ese sea tu madre o tu padre o un familiar o un amigo tuyo. Que esté prendido en fuego ante el trono de Dios y que tú sabes que ya tú no puedes hacer nada, ni yo tampoco. Y que Jesús lo va a tener que lanzar al lago de fuego.
Porque estuvo sentado en una iglesia donde le predicaron una falsa doctrina. Y le engañaron. Esto es algo serio. Aquí se está lidiando lo eterno. Esto es algo muy serio, hermanos. Con esto no se juega. Jesús dijo, y será lanzado al fuego que nunca se apaga. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Dígame, ¿sería duro o no? La iglesia tiene que predicar el mensaje de liberación, sanidad, el verdadero mensaje centrado en la persona de Cristo. Pero la gente ve solamente una parte de la cruz, la bendición, pero hay otro lado de la cruz, el fuego. ¿Te oyo? Hay otro lado de la cruz, el fuego. Dios es amor, pero es fuego ¿qué? Consumidor. Fuego consumidor. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Horrenda cosa caer en la mano. Entonces, ese lado de Dios no lo quieren predicar. Hermanos, Dios le dice a Josué, acaba con todo, arrasa con todo, no dejes a nadie. ¿Por qué Dios tomó una decisión tan drástica? Cuando tú estudias bien todo el trasfondo histórico, cultural de esos pueblos, Dios duró 430 años tratando con esos pueblos. Esos 430 años que Israel duró, algo dice 400, digo 430 años, porque cuando tú estudias bien, cuando Israel salió y todo eso, y antes de salir tú estudias bien, que te da una suma de 430 años aproximadamente, por eso digo, cuando Israel duró esos 430 años de esclavitud, esos 400 años estaba Dios tratando con el cananeo, con toda esa gente. Y no se quisieron arrepentir. Ya eran un peligro para otras naciones. Eran un peligro para ellos. Eran un peligro para sus descendientes. Porque sus descendientes iban a heredar lo mismo. Ya había una maldad extrema. Ya no querían escuchar a Dios. No querían obedecer. Ofrecían sus hijos por fuego. Se practicaba hasta el canibalismo. Era algo aterrador. Y hoy en día no estamos en lo mismo. Y cuando la iglesia no predica el mensaje de verdad como debe ser, más oscuridad abraza al hombre. Más tiniebla viene sobre la faz de la tierra. Más poder se le da al diablo. Por eso tenemos que predicar la verdad. Cielo o infierno. Ah, no, que no estoy de acuerdo. No te preocupes. Te la verás con Dios. Porque Él fue quien envió a su Hijo. Y Jesucristo habló más del infierno que del cielo. ¿Sabía? Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Terrible. Entonces, tenemos que entender esto. Que el castigo viene. El juicio vendrá. Y si se hace tanto énfasis en el castigo eterno, tenemos que poner atención. Si se hace tanto énfasis en el castigo eterno, es porque tenemos que ponerle atención. Sigamos aquí. Hermanos, para concluir esta lección, lea Lucas 4, 18 y 19, de nuevo. En este pasaje Jesús, la palabra viviente, proclama lo que vino a hacer bajo la unción del Espíritu Santo. Demostró su obediencia por su vida y acciones. San Juan nos recuerda que si verdaderamente amamos a Dios y reconocemos el señorío de Cristo, nuestra fe nos capacitará para vencer al mundo. Aquí se refiere a lo que somos delante de Dios. Nuestro comportamiento bajo el control del Espíritu, ¿qué? Lilian, por favor. Que será aceptado a Dios.
Juan también dijo que si amamos a Dios, obedecemos sus mandamientos, demostraremos nuestro amor en formas prácticas. Ojalá que todos aspiremos a ser lo que Dios desea que seamos y a hacer las cosas que desea que hagamos. Entonces le daremos gloria a su nombre. ¿Cómo fue? ¿Qué acabamos de leer? Aleluya. ¿Qué acabamos de leer? ¿Qué? ¿Qué acabamos de leer? ¿Qué? Acabamos de leer que nosotros tenemos que mejor obedecer a Dios. La obediencia. La obediencia es lo que importa aquí. La obediencia. El autoexamen lo voy a hacer, lo voy a dejar para la semana próxima. Si todavía estamos aquí, vamos a la lección 6. Si todavía estamos aquí, si Cristo no ha venido antes, hacemos el autoexamen de la lección 5, porque es un autoexamen. ¿Me entiendes? Oiga bien, lección 6 tenemos el espíritu que regenera. Aleluya. El espíritu que regenera. Amén. 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 La palabra es fuerte, se regenera, Salva, restaura, que cambia por completo. que cambia. Regenera. Ok, nuestra hermana, ¿quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? Vamos a Yolanda, Alberto. hacer un estudio que cada quien pueda participar. Usted, Yorledi, va a leer hasta decisiones y después, ¿quién más tiene el libro? Albertico. Alberto. Y después, Yorledi va a leer hasta donde dice Jesucristo. Hasta Jesucristo. Sí, ok. de Jesucristo. Ok, amén. Aleluya. ¿Sí? Amén. ¿Alguna vez ha mirado... No, primero nuestra hermana Lilian. Oh, perdón. Sí. Oh, perdón, sí. Sí. Léale. ¿Alguna vez ha mirado a un bebé recién nacido y se ha maravillado en el milagro del nacimiento? Esta pequeña creación que comenzó como 2 células invisibles a simple vista, ahora contiene todo lo necesario para crecer y llegar a ser un adulto maduro, inteligente, responsable. Más maravilloso aún, estas 2 células que se unieron para formar una nueva vida contienen todos los componentes que se observan en el bebé, como el cabello rojo de la madre, las mejillas del padre, la disposición del abuelo, los dientes de la abuela o el sentido del humor del tío Carlos. Aún así, el bebé llegará a ser un individuo con sus características distintivas como ningún otro ser que jamás haya vivido y responsable ante Dios por sus decisiones. No solo se ha hecho provisión para nuestro desarrollo físico, sino también para nuestro renacimiento espiritual. Esta provisión se ha hecho posible por la actividad del Espíritu Santo en nuestra vida. En nuestra vida, convenciéndonos de pecado, llevándonos al arrepentimiento, habitando en nosotros y adoptándonos en la familia de Dios. Al cooperar con el Espíritu Santo se nos ha dado nueva vida en Cristo y somos coherederos con Él en la herencia que nuestro Padre Celestial nos ha preparado. El nacimiento espiritual trae consigo el potencial de desarrollar sus características y ser conformados a su semejanza. En esta lección, aquí es Cristo, ¿no? Termina. En esta lección estudiaremos que el Espíritu Santo nos regenera y que por él recibimos el poder para hacer lo que Dios quiere que seamos. El Espíritu de vida, quien nos da vida eterna y nos hace coherederos juntamente con nuestro Salvador Jesucristo. En el bosquejo vamos a estudiar convence. El espíritu que convence. Oiga bien. Hay gente que quieren convencer al otro a la mala. Nosotros somos responsables de llevar el mensaje. Amén. Amén. Pero quien convence al hombre de sus pecados a través del mensaje es el Espíritu Santo. Amén.
Quien cambia a la persona es el Espíritu Santo. Por medio de la palabra, lógico. Así que no vaya a hacer un trabajo que usted no puede hacer. El espíritu de vida. Aleluya. El espíritu da vida. El espíritu da vida. Amén. 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 El espíritu da vida. Cuando la persona recibe a Cristo, aleluya. Por eso cuando Cristo resucitó, sopló y dijo, recibí el espíritu. Le dio vida espiritual. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona recibe a Cristo, por medio de la palabra y el Espíritu Santo, la persona nace de nuevo. Entonces, el espíritu de vida, después dice, el espíritu de adopción. Somos adoptados en la familia de Dios. Aleluya. Por medio de Cristo, somos hijos de Dios. Aleluya. Somos herederos y coherederos en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Tiene poder sobre el diablo, tiene poder sobre los demonios. Aleluya. Tiene la libertad, aleluya, en Cristo Jesús para poder tener una relación directa con el Padre a través de Cristo sin interrupción. Aleluya. Todo eso lo tenemos en Cristo Jesús. El Espíritu Santo es tan lindo, varón. ¿Yo puedo decir algo? Sí, diga, varón. El Espíritu Santo es tan lindo, hermano. Mire, wow. Esta madrugada, el Espíritu Santo me despertó a mí. Y oiga de la forma que me despertó. Yo me sueño, yo tengo una persona al lado mío. Es una persona que yo nunca le he visto. No sé quién era. Pero era una persona tan linda. Aleluya. Era una mujer, era un sexo femenino. Pero era una persona tan linda. Yo nunca la he visto esa persona. Y me decía, ponte una musiquita para orar. Porque yo oro con música. Sí, una alabanza, una adoración. Alabanza, Adoración. Y me decía así, me lo repetía para veces, ponte una musiquita y vamos a orar. Y yo desperté así, yo dije, wow, qué lindo el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo cuando me estaba hablando. Wow, qué lindo el Espíritu Santo. Wow, tremendo. Dios le da esa visión de esa manera y Dios habla de diferentes formas. Amén. Ok. Palabra clave, Abba. Palabra aramea que significa padre. Palabra aramea que significa Padre lindo. Conformar. Producir armonía o estar de acuerdo, ser similar. Delitos. Pecados, violaciones. Glorificado. Que Se le da alabanza, honra o distinción. Amén. Heredero, soy usted y yo. Amén. calificado para recibir la propiedad o los dones de otra persona. Amén. 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 Somos herederos y coherederos en Cristo Jesús. Imagínense, ¿de quién? De Dios el Padre. Amén, aleluya. Tremendo. Participantes quienes participan en algo. Profetizar. Los profetas. Hablar bajo la inspiración divina. Oiga, no tengo nada en contra de los profetas, pero a los profetas hay que probar si verdaderamente la profecía viene de Dios, porque se han levantado muchos falsos profetas hoy en día. ¿Me entiendes? Inspiración divina. Por eso siempre yo digo, coja las escrituras. La profecía tiene que ir en acorde con la palabra de Dios. Si la profecía se sale de la palabra de Dios, cuidado. Sea como lo de Berea. Pablo le enseñaba, pero lo de Berea siempre está bien, Pablo. Vamos a ver si tú estás en la línea con el libro. ¿Están entendiendo? Y 1 Juan 4:1 dice, probar los espíritus. Hermano, no crea todo espíritu. Y prueben los espíritus. A ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas y maestros han salido por ahí. Están enseñando cosas diabólicas. Pruébalo, no tenga miedo. Hay algunos que se enfadan. No. Póngalo bajo cuestionamiento. Porque recuerde, es su vida eterna que está en juego. Y esto es algo serio. Y miles están siendo arrastrados. Miren esas iglesias, grandes iglesias que están siendo arrastradas por falsos maestros, falsos líderes. Resistencia. Oposición, habilidad de mantenerse firme. No le hagas habilidad para sufrir duro trato. Santificación. Estado en el que está algo o alguien apartado para Dios, santidad. Óigame bien, ¿apartado para quién? Para Dios. Porque sin santidad. Nadie verá al Señor. Porque sin santidad. Nadie verá al Señor. Porque sin santidad. Nadie verá al Señor.
¿Y qué es vivir en santidad? Obedecer la palabra de Dios. ¿Qué es vivir en santidad? Obedecer la palabra de Dios. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Obedecer la palabra de Dios. Deje de ser un cristiano pasivo y sea un cristiano activo. Salga del cascarón y entre en la dimensión espiritual que Dios quiere que usted esté. Por eso estamos estudiando acerca del Espíritu Santo y la verdad de la palabra. Santificar. Apartar para Dios, hacer santo. Lo que estudiamos la salvación en Cristo nos damos cuenta, sabemos lo que eso significa, ¿verdad? Desarrollo de la lección, oiga bien, vamos a tratar sobre primero el espíritu que convence, hermano. Oiga bien, nosotros hemos sido llamados para predicar, enseñar, libertar, aleluya, sanar a los enfermos, llevar a cabo la gran comisión, amén. Amén. Pero, entienda eso, pero usted no ha sido llamado a convencer a la persona. Ese trabajo es del Espíritu Santo. Amén. Nosotros hemos sido llamados a predicarle, enseñarle y que el Espíritu Santo a través de ese mensaje haga su trabajo. Amén. ¿Está entendiendo? A orar por ellos, a interceder por ellos, pero que el Espíritu Santo haga su trabajo. Amén. Trae convicción. ¿Cómo sucede esto? Miren, la Biblia dice que en Efesios capítulo 6, versículo 17, que la espada del Espíritu es ¿qué? ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. ¿Verdad? Ahora, es la espada del Espíritu. Ahora, cuando vamos a Romanos 10:17, vemos que la fe viene por el oír, y oír ¿qué? La palabra de Dios. Ok, entonces como es la espada y es la que produce fe, entonces el Espíritu Santo la va a usar para convencerlo de su condición ante Dios. De que es un pecador, de que está perdido, de que está bajo la garra de Satanás, de que es un pecador por cuanto no cree en Cristo, de que en Cristo hay libertad del poder del diablo porque Satanás ya ha sido vencido, y de justicia porque el Padre ha aprobado la obra de Cristo en la cruz del Calvario. De que Cristo es el ejemplo, es la línea, es la regla, la norma de vida que el Padre ha establecido en su palabra como ejemplo para con nosotros. O para nosotros. Amén. Amén. Objetivo 1, de acuerdo con los pasajes citados, declarar resultados posibles del poder de convicción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que va a convencer a la persona de pecado. Él ha sido enviado. Vámonos a San Juan para que usted vea algo. San Juan 16. Comenzando desde el 7. Amén. Amén. Dice así. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, oiga esto. Cuando Él ¿qué? Venga. Oiga lo que va a hacer. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Toda persona, por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos, fuera de la gloria de Dios. Están fuera. Fuera de la gracia, fuera de la misericordia. Fuera totalmente. En conclusión,
La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, excepto los hijos de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? El mundo entero está bajo el maligno. Todas las personas que no se han arrepentido, que no han nacido de nuevo, que no tiene a Cristo, que no vive conforme a la palabra de Dios, está bajo el poder del diablo. Porque la paga del pecado es Muerte. Porque la paga del pecado es Muerte. Entonces, convencerá al mundo ¿de qué? Pecado. Entonces dice, de pecado, de justicia y de juicio. Ahora viene 9. De pecado por cuanto no creen en mí. De pecado por cuanto no creen en mí. Quiere decir que ese mundo, ese sistema allá afuera, y todos los que están allá afuera bajo ese sistema, no creen en Jesús. Y el Espíritu Santo vino a convencerlo de su condición ante Dios. Y la iglesia ha sido creada por el Señor para llevar a cabo el mensaje a los perdidos. Entonces, como la palabra es la espada del Espíritu, el Espíritu Santo usa la palabra, aleluya, usándonos nosotros a través de la gran comisión, llevando el mensaje, sanando a los enfermos, libertando a los endemoniados. Entonces, a través de ese mensaje de la cruz, de la muerte y resurrección de Cristo, el Espíritu Santo lo convence Amén. de que son pecadores, que están fuera de la gloria de Dios, que están destituidos de la gracia, de la gracia, de la misericordia, pero que en Cristo hay reconciliación, hay perdón, hay gracia, hay benevolencia, hay restauración, aleluya. En Cristo Jesús se abre el cielo, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de Él, no es a través de Mahoma, no es a través de María, no es a través del Papa, no es a través de los cuadros, no es a través de la idolatría, no es a través de los brujos, es a través solamente de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. Y dice, aleluya, estamos en el 10. De justicia por cuanto voy al Padre. El Padre aprobó la obra de su Hijo Jesucristo como la forma de justificar a todos los que creen en Jesús. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aleluya. Al diablo lo derrotaron ya. Satanás está derrotado. Cristo venció al diablo en la cruz del Calvario por su muerte y resurrección. Cristo venció a la muerte. Cristo venció al infierno, al Hades. Cristo venció a los principados, a la potestad de los gobernadores, legiones satánicas, venció al pecado, venció a la tentación. Cristo lo venció a todos. Amén. Acabó con todo. A todos lo venció Jesús. A todos. Vamos a cantar ese coro un día de tu madre, yo. A todos. Cristo acabó con todo. A todos. Y le dio el poder a la iglesia, a usted Aleluya. y a mí. Y a usted, que es iglesia de Cristo, que nos está sintonizando, también tiene poder sobre el diablo. Úselo. Aleluya. Por eso cuando viene de que no, hermano, cuando usted siente esa pesadez en los aires, usted dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, rompo todo diseño del diablo en el segundo cielo contra mí. Derribo toda fuerza satánica en el nombre de Jesús de Nazaret. Deshago toda malicia. Soplo toda nube negra que venga contra mí en el nombre de Jesús de Nazaret. Deshago todo viento contrario en el nombre de Jesús. Aleluya. Sal fuera. ¿Me entiendes? Derribo todo, oye, toda brujería, hechicería, santería, ocultismo, satanismo, espiritismo, todo altar del diablo se quiebra en el nombre de Jesús. Coge tu maleta, diablito. Se quiebra en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Soplamos toda opresión, depresión, desánimo del diablo. ¡Para afuera! Fuera, diablito. En el nombre de Jesús de Nazaret. Porque el Señor nos ha dado la autoridad a nosotros. Amén. He aquí le doy potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Amén. El diablo está derrotado. Oiga bien, Jesús dice que ni la puerta del infierno, del Hades, prosperarán. En el original no dice así, en el original dice, el concejal del infierno no
podrá destruir o derrotar a la iglesia. No podrá. Amén. Y el concejal está hablando de los principados, potestades, gobernadores, legiones satánicas, el diablo y todos sus secuaces. Aleluya. El concejal, el gabinete del diablo y el diablo mismo no puede derrotar a la iglesia porque Cristo lo derrotó a ellos y le dio el poder a la iglesia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, y de juicio porque el diablo ya está derrotado. Satanás está derrotado. Lo voy a dejar aquí. Nos quedamos 148. el espíritu que convence. Mañana seguiremos ahí. Usted que nos sintoniza, que Dios le bendiga. Que Dios bendiga su espíritu. Que Dios bendiga su alma. Que Dios bendiga su cuerpo. Y declaramos salud y bendición en su vida, en sus hijos, en sus familiares, en su área espiritual, en su área mental, en su área social, en su área física, en todas las áreas de su vida. Sea bendecido en el poderoso nombre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. Hermano, Dios le bendiga. Amén.